Muy buenos días, querido público de las redes sociales de esta Biblioteca Popular Alemán Nicaragüense. Nos toca al poeta Iván Uriarte y a este servidor, Humberto Avilés, eh, inaugurar con nuestra conversación acerca de José Coronel Urtecho y Carlos Martínez Rivas. Y hacemos la salvedad porque inicialmente se había anunciado que nuestro conversatorio iba a ser un paseo o un paso por los tres grandes. Pero debemos aclarar, tanto Iván como yo, que los tres grandes de la poesía y de la literatura nicaragüense, en consecuencia, después de Rubén Darío, son Salomón de la Selva, Azarías H. Palé y Alfonso Cortés. Entonces, es una clasificación que creó e inventó Eduardo Arellano y Pablo Antonio Cuadra. Exactamente. Y lo hicieron con una intención, como Salomón era, o debe ser considerado como el precursor de la vanguardia nicaragüense. Entonces, Coronel, con intenciones más políticas que literarias, quería dejar a Salomón incluido un poco con poetas modernistas y no como precursor de la vanguardia. Entonces crearon esos los tres grandes. Tiene algún sentido porque los tres son leoneses. Tanto el padre Azarías Palé, no obstante que era de ascendencia francesa. Sí, más bien corinteño, dicen que era Azarías Palé. Pero... Sí, corinteño, pero se adaptó a León, pues, y sí. se hizo leonés, y su discurso a la muerte de Rubén Darío sigue siendo célebre. Era un gran orador. Sí, no por casualidad descansan los restos de los tres en la misma Catedral de León, acompañando en la eternidad a Rubén, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que tanto Iván como yo coincidimos en que Alfonso Cortés debe ser objeto de una sesión aparte. Creo que está dentro de las previsiones del programa cultural de esta biblioteca, según nos compartía su directora fuera de cámara hace unos momentos. Entonces, creo que además la obra de Alfonso Cortés es lo suficientemente relevante desde su originalidad para dedicarle una sesión especial. ¿No te parece, Iván? Sí, porque Alfonso es realmente un poeta excepcional, incluso totalmente distinto de Rubén Darío, de Salomón e incluso del padre Palé. Pues podríamos decir que estos tres poetas leoneses, Salomón, Alfonso Cortés y el padre Palé, son tres grandes poetas, pero cada uno con sus particularidades y su voz poética reconocible. Y muy definida, por supuesto. Sí, muy definida sobre todo. El padre Palé, que escribió siempre en pareado, un poco como el Dante escribió en tercetos. Así es. Pero bueno, yo creo que adentrándonos en los autores que nos ocupan en este conversatorio, Coronel Urtecho y Carlos Martínez Rivas, puesto que, como pueden ustedes apreciar, tanto Iván como este servidor decidimos hacer esta introducción a dos voces, yo me voy a permitir leer un poema de mi autoría donde aparecen Coronel Urtecho, Martínez Rivas y el poeta Ernesto Cardenal. Ay, qué bueno. Es un poema que se llama Serigrafías y que dice así, ¿no? Coronel Urtecho inventó el movimiento vanguardista para poder sentarse a mirar el atardecer en la mitad de un llano que no era medio ni era de queso. Don José se inventó a sí mismo. El resto escuchó su plática de río, ese perenne homenaje a Doña María que fue todas las mujeres para él. Pablo Antonio se echó el crepúsculo a cuestas. ¿Qué tal? Cantó a Cifar en la creencia de que Cocibolca era mar. Apócrifa resurrección de Gil González en Granada. No estaba yo ahí, pero lo intuyo.
poemas nicaragüenses me persuadieron de mi error. Pac, Pablo Antonio Cuadra, casi había inventado la patria, sobre todo cuando afirmó que la nuestra era de tercera. En ella somos todavía. De Cabrales, Luis Alberto, tengo un hueco iniciático en la memoria que a llenar he aprendido con la parvedad de su ópera. Octavio Rocha fue amigo de mi padre, pero seguro que antes fue poeta. Alguna vez tomé tragos en su casa con toda la poetería granadina, llevado por el inefable Chichí, granadino, cuya mayor suerte ha sido ser hijo de un inmenso artista, Enrique Fernández Morales, Kiko para sus amigos. Tuve la aventura de que hojeara con desgana mis poemas a mi primer regreso de España, poco tiempo antes de su muerte, y hasta ahí. Hacía tiempo que Mejía Sánchez revoloteaba en mi memoria cuando de pronto la revolución me lo llevó a Madrid, familiaridades de por medio. Humbertito y yo, indefectiblemente para él, tuve un amigo de los auténticos, que además se dio el lujo de recolectar el mediodía para sí, de desentrañar los misterios de la carne cuando es contigua y ensalmar conjuros necesarios para arrancarles las rayas al tigre prosemáticamente. Él, Mejía Sánchez, que por si fuera poco me obsequió el descubrimiento, plena alfabetización, de que todas las vocales estaban en el nombre de Sandino, cuyo pensamiento resucitó en tanta vida para unirnos hasta casi tocar el cielo con las manos. ¿Verdad, poeta cardenal? Y ahora encontrarnos con esta realidad que nos divide pese a la poesía. Bueno, Humberto, ese es un texto en el que abordás toda la vanguardia. de la vanguardia. Pablo Antonio, es decir, al único que no te referías a Joaquín. Sí, ¿verdad? sí. Pero Joaquín no tuvo claro, sí tuvo que ver, era de los pero no fue de los constructores. Así es. Como Pablo, sí. Como Luis Alberto y como Coronel. Dicen que llegó a subir a la emblemática Torre de la Merced de Granada, pues, pero bueno, para mí Joaquín Paso es un caso aparte, ¿ya? Por la dimensión de su obra, ¿no? Pero es el verdadero vanguardista. Es el verdadero vanguardista, y si no, pues ahí está. Desde su inicio hasta su muerte, a los 33 años. Fue vanguardista, lleno de frescura, lleno de picardía, de humor, de ironía. Y para muestra su irrepetible canto de Guerra de las Cosas. Que es uno de los grandes poemas de América Latina. Así es. O de la lengua española, diría yo. O de la, perdón, uno de los grandes poemas de Occidente, porque incluso ha sido comparado con La Tierra Baldía de Eliot. De Eliot, sí. ¿Verdad? Y con algunos poemas de Neruda y con... Sí, como de Neruda del Canto General, por ejemplo, ¿no? Sí. Con algunos pasajes del Canto General. Y yo creo que nuestros jóvenes deberían devolver sus ojos a ese gran poema. ¿Verdad? Definitivamente. Desde aquí hacemos un llamado a la juventud apasionada por la poesía y la literatura nicaragüense para que se aproxime a la obra de Joaquín Paso y en particular a su canto de Guerra de las Cosas. Aunque toda la poesía de Joaquín Paso es realmente tiene una frescura que es imposible de que no le agrade al más despreciativo de la poesía, porque hay gente que no tiene sensibilidad para la Así poesía. Es. Desde India Caída en el mercado hasta Yankees, váyanse. Sí, váyanse Yankees. Además, que es un poema humorístico. Totalmente. No es un poema de compromiso político. En absoluto. ¿Verdad? Claro. Es de compromiso estético, diría yo. De compromiso estético, me parece muy bien esto. Digamos algunos rasgos biográficos de José Coronel Urtecho, que es probablemente con Salomón de la Selva, ¿verdad? De los grandes prosistas de la literatura nicaragüense. Por lo general, los jóvenes ignoran la gran prosa de José Coronel Urtecho.
que se da a muchísimos niveles. Se da a nivel de historia y crítica literaria con su libro Rápido Tránsito. Esa es como quien dice, el proemio o el pórtico para la crítica literaria por parte de Coronel Urtecho, ¿no? Y también es un libro que nació de sus ideas vanguardistas, porque hay que ver que él introduce con Luis Alberto Cabrales, que venía de Francia, y José Coronel Urtecho, que venía de Norteamérica. Sí, que venía de Norteamérica, de New Orleans, sobre todo, ¿verdad? Introducen las ideas de vanguardia y una vanguardia, decía Pau, no puede darse si no hay grandes traducciones. Y hay que ver que antes de la vanguardia, o la vanguardia se presenta con grandes traducciones. Las traducciones de Coronel, Sí. de Carl Sandburg, de James Oppenheim, etc. Sí, de todo lo que se conoce como la nueva poesía norteamericana, The New American Poetry. Sí, la New American Poetry. Y Luis Alberto Cabrales introduce la poesía de vanguardia francesa, sobre todo los grandes poemas de Apollinaire, Sí. Guillaume Apollinaire, ¿verdad? La Bella Pelirroja, la Jolie Rousse y Le Musicien de Saint-Méry, ¿verdad? El músico de Santa María. Uh-huh. Coronel ya, bueno, perdón, me estoy perdiendo. Decía que Coronel es un gran prosista en primer lugar y un gran crítico literario, ¿verdad? Después lo tenemos como narrador. Son desconocidas sus noveletas, Narciso y la muerte del hombre símbolo, y sus cuentos, que son magníficos. ¿Verdad? Sus cuentos son, todos los cuentos del Coronel, todo lo que escribió Coronel en prosa narrativa es antológico, ¿verdad? Incluso el libro Rápido Tránsito es un paseo por el río San Juan. Definitivamente. Porque comienza hablando del río San Juan y de las incidencias y cómo el río San Juan ha sido la entrada internacional, ¿verdad? Lo que ha comunicado a Nicaragua con el mundo, etcétera, ¿verdad? Sí, no en balde se conoció en su tiempo como la ruta del tránsito. Como la ruta del tránsito en la época de Vanderbilt. De Vanderbilt, sí, del Comodoro, así es. Uh-huh. Que es un periodo también no ha sido suficientemente estudiado por nuestros historiadores, me parece. Toda esa, el pasaje por la ruta e incluso las pretensiones de Vanderbilt. Las pretensiones que tenía con Nicaragua, porque Vanderbilt se convirtió en un gran magnate. Gracias al tránsito por nuestro río, que permitía comunicar los dos océanos y era una ruta comercial obligada cuando la fiebre del oro en Norteamérica. Y ahí vino precisamente después la idea del canal. Es correcto. ¿Verdad? La idea del canal por Nicaragua, que es una idea que viene precisamente de esa época, porque ya el río San Juan era un canal natural, casi. Uh-huh. Aunque si hubieran construido el canal, hubieran destruido el río. Es decir, hubieran destruido una de nuestras maravillas ecológicas, toda la fauna, toda la Bueno, ya sabemos que el tema alrededor del canal ha sido históricamente polémico. Ha sido y es, pues. Entonces, habría que ver si definitivamente se produce eso que estás refiriéndose, ¿no? La destrucción dependerá del proyecto, pero bueno, no es el tema que nos ocupa. Claro, ¿no? claro, estamos diciendo que Coronel era un gran historiador de la literatura con su rápido tránsito. Después no hay que olvidar de que Coronel tuvo pretensiones de historiador y dedicó gran parte de su vida a escribir reflexiones sobre la historia de Nicaragua, que son 3 tomos. Sí, no en balde son 3 tomos. No en balde son 3 tomos. Aunque una visión conservadora es las reflexiones de un pensador y de un gran prosista. O sea que, aunque no estemos de acuerdo con su visión idílica de la colonia, es un placer leerlo, ¿verdad? Y después tenemos a
Coronel, que era un gran conversador. Está el libro de Manlio Tirado, ¿verdad? Conversando con José Coronel Urtecho. Conversando con José Coronel, pero uno, cuando encontraba a Coronel, uno sabía que iba a oírlo, porque cualquier pregunta él la contestaba y nunca te daba oportunidad de que le hicieras otra. Sí, no, porque él se soltaba, por eso es que yo digo que hablo de su plática de Río, ¿no? De su plática de Río, me parece muy bien. Ese poema tiene muchísimas cosas que habría que explicar un poco, pero sí, bueno, claro. Pues bueno, que se encargue sí, porque son referencias de los integrantes de la vanguardia, a excepción esa hecha de Joaquín Paso, como bien comentabas vos al principio, ¿no? Pero bueno, yo creo que siguiendo con los datos biográficos... Es decir, es un poeta abrecaminos. En primer lugar, es un poeta formal. Es uno de nuestros mejores sonetistas. A la par de Alfonso y a la par de Darío, ¿verdad? Que son nuestros más grandes sonetistas. Y yo añadiría a Eudoro Solís como sonetista, porque es decir, Nicaragua ha tenido muy buenos sonetistas. Sí, pero Eudoro es un gran desconocido a propósito de su mención, ¿no? Sí, pero... lo cual no le resta mérito a su calidad de artífice de sonetos. Incluso el poeta Eudoro Solís permanece un poco oculto después de su muerte, creo, en la ciudad de Masaya, después del terremoto del 62. Del 72, sí. Entonces decíamos que Coronel Urtecho era un poeta abre camino. Cogía estilos literarios, pasaba a otro, hasta que por fin nunca tenemos una obra de Coronel que podríamos decir que es homogénea o caracterizada por un estilo como la insurrección solitaria de Carlos. Pero sin embargo, Coronel es tan vanguardista que su libro, Pola Dananta, Cantanta, fíjate bien que algo que no se ha señalado, él hace suya todas sus traducciones y son la primera parte de su libro. Se llama el libro Imitaciones y Traducciones. O sea que en el fondo como poeta él tiene una gran humildad, porque él considera de que todo poeta, ya a las alturas en que estábamos, 1950, 1960, era un poeta intertextual, que quiere decir que era hijo de sus lecturas. Y entonces, como él fue un gran traductor, él consideró de que la traducción era una obra propia. ¿Por qué? Porque el poema, al traducirlo, tenés que desdoblarlo en tu lengua y por lo tanto es como si vos lo estuvieras escribiendo. Y esa es una gran influencia de Coronel en su discípulo Ernesto Cardenal. Claro. No en balde tu tesis doctoral en Pittsburgh dedicada a la intertextualidad, en gran parte a la intertextualidad en la obra de Ernesto Cardenal. Sí. Aparte del pensamiento social, ¿no? Sí, aparte del pensamiento social y la intertextualidad, que fue lo que le dio un gran prestigio frente a las universidades, porque había material para escribir, pero por otra parte, para mí fue su gran límite, dado de que le impidió volar, como por ejemplo lo hizo Neruda en el Canto General. El libro de Neruda, el Canto General, es un poema tan intertextual que Neruda lo escribió con las enciclopedias y los libros de historia al lado, leyéndolo y escribiendo. Pero sin embargo, se siente la voz de Neruda. ¿Y cuál es el problema de Cardenal? El problema de Cardenal es que una vez de que has leído sus poemas frescos como Getsemaní Kai, como por ejemplo, inclusive el poema Marilyn Monroe, después, a partir del Estrecho Dudoso, ya se vuelve otra cosa. Ya se vuelve realmente un injerto de texto. Sí, yo creo que arranca con ese injerto, como bien decís,
en Cántico Cósmico, ¿no? Sí, sí, Y sí. ya no se detiene, sigue con el telescopio en la noche oscura, con Somos polvo de estrellas, y el último título publicado, que no lo preciso ahora, de Ernesto, ¿no? Creo que lo publicaron recientemente en España, hay una convocatoria, no sé si me la mandó el canal Extra Plus o algo así. Uh-huh. Bueno, entonces estamos con Coronel, que además de ser gran conversador, fue también alguien que se dedicó de una manera muy asidua al género epistolar. Un gran epistológrafo, como poco. ¿Verdad? Un gran epistológrafo en todo el sentido de la palabra, y sus cartas con el padre Martínez, que se llaman Cartas al Pater. Uh-huh. Las 8 cartas al Pater. Sí. Están por aquí. Sí. Ah, bueno, las tenés ahí. Aquí está. Este es un libro que todos los jóvenes deberían de leer asiduamente, ¿verdad? Ya lo vamos a mostrar, ¿verdad? El libro se llama El Hijo del Hombre, que no es un título atractivo, pero son todas las cartas sobre poesía del padre Martínez, Coronel Urtecho y algunos jesuitas que son los exégetas de la obra del padre Ángel Martínez. El padre Ángel Martínez es un personaje en la moderna literatura nicaragüense. Fue el maestro, fue el gran interlocutor de Coronel Urtecho, el gran estudioso de Joaquín Paso. Yo vi un gran cajón de los originales de Joaquín Paso que estaba estudiándolo. Bueno, es que vos disfrutaste del conocimiento del padre Ángel. Claro. Además considero que fue mi maestro. Y el padre Ángel no solo fue tu maestro, en buena medida desde la perspectiva espiritual que se recoge en ese libro que Iván con justa razón dice que debería acercarse a nuestra juventud, El Hijo del Hombre, tuvo una gran ascendencia sobre la vanguardia, comenzando por Coronel Urtecho y ese intercambio epistolar al que te referí. Y después él tomó una actitud casi paternal frente a Carlos Martínez Rivas. Y con Carlos Martínez Rivas ya no se diga. Y Carlos tuvo un reconocimiento pleno de él. Es decir, Carlos, que era un insurrecto solitario. Y absolutamente, no solamente solitario, además de solitario, arisco totalmente, ¿no? Sí, arisco y fuera de eso, polémico. Totalmente, sí. Le encantaba siempre ir contra la corriente, pelearse con todo el mundo, etcétera, ¿verdad? Y con una vocación de soledad bien depurada. Volveremos sobre Carlos cuando yo me refiera en mis notas a sus datos biográficos literarios, ¿no? Claro, después no hay que olvidar también que Coronel, no obstante que escribió la Oda a Rubén Darío, donde realmente es casi una confrontación que es la misma que tuvo Pound con Whitman, ¿verdad? Sí. Donde le dice a Whitman, hagamos un pacto. De alguna manera, Coronel Urtecho no se burla de Darío, sino que lo reconoce, pero sonriendo, ¿verdad? Ironizando y jugando. Sí, y hay una cuestión lúdica. No en balde le llama paisano inevitable. Paisano inevitable, ¿verdad? Es decir, el cual no podés eludir nunca, ¿verdad? Eso de paisano inevitable, es decir, hay que tenerlo presente. Entonces decía de que Coronel había sido después de escribir ese poema, escribió Introducción a la nicaragüense a la universalidad, donde realmente pone a Darío como el gran poeta universal. O sea que los vanguardistas después se reconcilian totalmente con Darío. Sí. ¿Verdad? Y sin volverse dariólogo, como nuestro querido Jorge Eduardo Arellano. Ni daríista. Ni daríista. Eso sí, con gran admiración sobre Darío. Coronel fue, además, uno de los que mejor estudió podríamos decir, la cocina nicaragüense. No, hombre, no en balde el elogio de la cocina nicaragüense. El elogio de la cocina nicaragüense, que si tenemos tiempo vamos a leer. Que es una obra de arte de percepciones estéticas. Es un canto a los sentidos. Es
es la cocina elevada a un nivel estético. Porque, por ejemplo, dice de que la tortilla es tan maravillosa que sirve de plato, ¿verdad? Porque es decir, que los mexicanos nos han demostrado eso, porque nosotros también somos un apéndice Sí, azteca, sí, sin lugar a claro, dudas, claro, claro. ¿verdad? Hasta aquí llegaron los mayas, pues. Y hasta aquí llegaron los náhuatl, Por supuesto. ¿verdad? Mario Caína Vega. Bueno, además del elogio nicaragüense, el gran epistológrafo, Coronel, fue también el que trató en cierto momento de vincular la cultura con los empresarios. Sí, las charlas para la empresa privada. Charlas para la empresa, que es otro libro. Sí, Es decir, que fueron como 5 o 6 charlas, creo yo. tres charlas, pero sumamente extensas. Son sumamente extensas de tal manera que dan para un libro. Bueno, yo creo que podemos hacer un paréntesis y podríamos pasar ya a hablar Carlos. de CMR, Bueno, ¿verdad? Carlos, y yo leo después de tu intervención un par de poemitas a CMR para que estemos los dos. no, o si querés leer de Coronel algún, ahora o después. Sí, lo leo después. Bueno, pues, Carlos Martínez Rivas, no lo digo yo, ya lo han dicho muchos, el mismo Ernesto Cardenal, aquí en este festival, esta fiesta literaria, ¿no? Si hacemos una traducción literal del alemán al español, ¿verdad? Esta fiesta literaria que se inaugura hoy, pues le rinde homenaje, ¿no? Sobre todo, como bien explicaba la directora de esta biblioteca en la presentación, por la incidencia que tuvo Cardenal en que esta biblioteca pública alemana nicaragüense sea una hermosa realidad, ¿no? Tan hermosa como este paisaje que nos circunda, ¿no? En las paredes de este despacho, ¿no? Que si pudiésemos hacer una vista panorámica, lo cual va a ser difícil, pues son escenas de nuestro lago Cocibolca, el gran lago de Nicaragua, ¿no? Aquí enfrente tenemos precisamente la isla de Ometepe con sus volcanes. ¿Y esto tiene relación con qué? A propósito de Carlos Martínez Rivas. Carlos Martínez Rivas vivió algunos años cruciales de su existencia junto al lago de Nicaragua, en las instalaciones físicas de lo que fue el antiguo Colegio Centroamérica. Y hay que ver que todos ellos, todos los de la vanguardia, Estudiaron con los jesuitas. estudiaron en Centroamérica. Así es, no Y solamente... Coronel perteneció a la primera promoción de bachilleres Así es. 1921-1924. Coronel entró a la tutela docente de los jesuitas cuando todavía los jesuitas apenas se instalaban en el Parque de Jalteba, en una casa de soportales, hasta que consiguieron suficiente patrocinio, por decirlo así, para construir ese hermoso edificio que durante 50 años fue el Colegio Centroamérica a las orillas del lago de Nicaragua. Pues bueno, como bien apuntaba Iván, Carlos Martínez Rivas, discípulo de los jesuitas, con 15 años ganó el concurso nacional de poesía, estando en el Colegio Centroamérica de Granada, ¿ya? Con el poema Invocación final por la comarca de Cabo, gracias a Dios, ¿ya? Es un poema que no está incluido En la obra, en la poesía reunida, de Carlos Martínez Rivas, que fue seleccionada por Pablo Centeno Gómez y editada por Anamá. Esta es una edición que se agotó, fue editada en el 2007 y está pendiente, según el propio Pablo Centeno Gómez, de publicarse una versión ampliada que obra en poder, según tenemos entendido, por lo que dice Centeno Gómez, del Instituto Nicaragüense de Cultura, ¿no?
También de esa época es el poema de Carlos Martínez Rivas, Una rosa para la niña que volvió por su muerte, ¿no? Y la gran eclosión, la gran explosión poética que significó El paraíso recobrado en 1943, ese bellísimo poemario, o poema más bien, de Carlos Martínez Rivas. Ya adelantábamos que tuvo mucha amistad y fue guiado, tanto como tutelado o tutoreado, por el padre Ángel Martínez Baigorri, ese jesuita que escribió, entre otras cosas, aparte de la epistolografía con Coronel Urtecho y con el propio Martínez Rivas, un poemario bellísimo, a mí me gusta mucho, que se llama Río hasta el fin, a propósito del río San Juan. Ahora bien, lo notable de ese libro del padre Martínez, de esas cartas que en Nicaragua no existe el género epistolar, tal como existe en la literatura norteamericana, inglesa y francesa. Así es. ¿Verdad? Es decir, las cartas se pierden, se diluyen, no se sabe dónde van cuando, por ejemplo, las cartas de John Keats son claves para poder apreciar el romanticismo inglés. Así es. Entonces, aparte de amistad, influyeron y lo guiaron en buena medida a Carlos Martínez Rivas en su aventura vital de poeta, Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra y el propio Joaquín Paso. Textualmente, Carlos decía que todos ellos nos transmitieron un criterio y un gusto discriminador para distinguir lo verdadero de lo falso en la poesía hispanoamericana de los años 40. Esta es una cita textual de Carlos Martínez Rivas a propósito del magisterio o de la guía que le significaron los vanguardistas, fundamentalmente, y Joaquín Paso, ¿no? Que nunca reconocía a quién se debía como poeta. Así es. Y entre las notas más destacadas, yo quería compartir con ustedes qué opinión tenía Carlos Martínez Rivas a propósito de la cultura. Y él decía que la cultura es una condición radical y viviente del individuo que la posee, una propiedad de perfección dispuesta a manifestarse siempre en cualquier lugar y circunstancia, ¿no? En su periplo vital, ya a los 16 años llegó a ser secretario particular del embajador argentino en San José. Ya estaba en San José de Costa Rica por aquellos años. Después de bachillerarse, hay que decir que se bachilleró con 15 años, Carlos Martínez Rivas. Bueno, estábamos comentando algunas de las etapas europeas de Carlos Martínez Rivas, ¿no? Cabría mencionar que a propósito de su amistad y la influencia de Joaquín Paso en él, era tanta que hay un poema bellísimo de Carlos Martínez Rivas que se llama Canto fúnebre a la muerte de Joaquín Paso, ¿no? Yo creo que no hay influencia porque precisamente Carlos crea un verso muy enraizado en la literatura del siglo de oro, diría yo, en Congo. Sí, no, yo digo la incidencia en la vida de Carlos Martínez Rivas de Joaquín Paso. Es tal que lo lleva a escribir ese bellísimo poema en febrero del 47, cuando muere Joaquín Paso, Canto fúnebre a la muerte de Joaquín Paso, ¿no? Que es de sus grandes poemas. Y decía Carlos, a propósito de esa estancia española que estábamos comentando, que las transformaciones que España provocó en él fueron tal que se vuelven esenciales para relacionarlas con el futuro de Carlos Martínez Rivas, ¿ya? Tanto dice como el hecho indispensable de haber nacido. A mí exactamente. A Iván le parece exagerada la expresión, según Álvaro Urtecho, de José María Valverde, que era un gran amigo de Nicaragua, aparte de un gran poeta y un excelente traductor. Y un gran historiador de la literatura. Por supuesto, tiene una historia de la literatura de 10 tomos. Pero, y entre otros, uno de los mejores traductores
ni más ni menos de James Joyce, del Ulises, al castellano, ¿no? Así es. Entonces, José María Valverde, que Una versatilidad, increíble, un que era verdadero humanista. un verdadero humanista enamorado de Nicaragua, fundó la Casa Nicaragua en Barcelona, ¿ya? Y incluso Ernesto Cardenal, cuando fue portavoz de la revolución antes del triunfo y anduvo ejerciendo como una especie de embajador cultural de la revolución antes del triunfo, depositó en casa de José María Valverde buena parte de sus obras, ¿no? Desde una valija donde estaba ahí, por cualquier cosa, ¿no? Pero lo que quería referir de José María Valverde a propósito de Martínez Rivas es que decía, según Álvaro Urtecho, ¿verdad?, que la poesía, porque Álvaro estuvo muchos años estudiando en España y concretamente en Barcelona tuvo gran amistad con José María Valverde. Decía que Valverde que la poesía española contemporánea se dividía entre antes y después de la llegada de Carlos Martínez Rivas a Madrid, ¿no? Pero yo te decía que de antes y después no se siente. Que los españoles son, al final de cuentas, más enraizados a su tradición que a la ruptura. No, De ahí viene la grandeza de Rubén. Bueno, siempre por eso es que Rubén, a despecho de aquel Jorge Luis Borges que en principio lo adversaba literariamente, es llamado en el centenario de su nacimiento, en el año 67, en 1967, el libertador, ¿no? Cuando Borges dice que cuando un poeta como Rubén Darío pasa por un idioma, todo se transforma, todo cambia, y que por eso es realmente nuestro libertador, ¿no? Desgraciadamente, ese no fue el cambio que de alguna manera auguraba buenamente José María Valverde, porque la poesía española hubiera ganado muchísimo con el ejemplo del discurso poético de Carlos Martínez. Claro. Yo quería compartir con nuestro público lo que pensaba Carlos Martínez de la mujer, ¿no? Era un gran misógino, un enamorado permanente, ¿ya?, de la que veía, no de lo que veía, de la que veía. Entonces decía que la mujer tiene menos conciencia del mal y menos remordimiento que el hombre, pero posee la virtud redentora de la actividad. Ella frota, friega, lava el pecado inmediatamente, cuando aún pueden oírse los pasos del ángel de la guardia que se aleja avergonzado. La mujer, como el mar de Paul Valéry, siempre está empezando. ¿Sí? ¿Y Pues, qué el ángel de la guardia? De la guardia, no, de la guardia no. No. Hubo un triste espantapájaros, el de Pozoltega, en la guardia, pero el que daba agua en Pozoltega. Claro. Ese era un tal Juan Ángel, pero de Ángel no tenía nada. Ángel López, que era el Paisano de Iván Uriarte, pero bueno, para que veas cómo es la cosa. el partido. Y para ir apurando los datos biográficos de Carlos Martínez Rivas y literario, esa condición de hombre solitario, a ultranza y arisco, él decía que si uno vive solo, muere cuando y como debe morir. Y eso fue absolutamente profético y coherente con su propia muerte y su vida. Si se vive acompañado, en compañía accidental y no elegida, lo harán morirse. Lo mueren a uno antes o lo retienen vivo hasta más después de cuando debían. ¿Ya? Fíjense bien lo que esa es la condición de solitario de Carlos Martínez Rivas. Y después, ya adentrándose en esa polémica relación que yo me atrevería a calificar de amor-odio que tuvo, y no lo hemos mencionado hasta ahora. Lo correcto, generacionalmente hablando, la generación del 40 es la de los Ernestos en nuestra poesía, en nuestra literatura. Los tres Ernestos. Ernesto Mejía Sánchez. Ernesto Gutiérrez. No. Ernesto Cardenal. Y Ernesto Gutiérrez. No. Y Carlos Ernesto Martínez Rivas.
Gutiérrez era un poco mayor. Pero los tres Ernesto generacionalmente está incluido Gutiérrez. Bueno, pues Ernesto Gutiérrez, pues, que era otro gran poeta que en paz descanse también. Sí, Ernesto. Por supuesto. You are right. Sí, pues, por eso se decía la generación de los tres Ernestos, porque incluso estuvieron juntos en España, compartiendo estudios. Estudios En México. y en España. Y en España. España. El Cardenal estuvo también en España. Lo que pasa es que los estudios literarios de Cardenal fueron más duraderos en México. En México. ¿Ya? Y Martínez Rivas en México pasó a propósito de su amistad con Octavio Paz, entre otras cosas, ¿no? La nueva poesía nicaragüense que publicó Cultura Hispánica, el prólogo de Ernesto fue su tesis. Así es, así es. De grabación. Pero, por ejemplo, vuelvo a la relación que yo iba a calificar de amor-odio entre Carlos Ernesto Martínez Rivas y Ernesto Cardenal. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Pues no lo digo yo, lo decía Carlos Martínez Rivas. ¿Qué opinaba Carlos Martínez Rivas sobre el exteriorismo, esa famosa poesía exteriorista, que yo no comparto, pues, pero Ernesto Cardenal quiso instaurar con los famosos talleres de poesía en su época de ministro siendo ministro de Cultura, y se trajo a una disquepoeta costarricense que en paz descanse también, Mayra Jiménez, y la puso, sí, que hace rato, hace unos años, y la puso a cargo de la Dirección de Literatura del Instituto de Cultura. Pero decía textualmente, Martínez Rivas con una boina tratando de imitar a Ernesto, pero decía, el exteriorismo fue o ha sido más nefasto para la producción joven poética nicaragüense, más que positivo, ¿no? Y para ir concluyendo, decía textualmente sobre Ernesto Cardenal ha perdido el placer de la creación y de la satisfacción saludable de producir pensamientos originales, que es el epicureísmo de nuestros pobres sesos, a los que siempre asociamos con Don Quijote, porque lo perdió el seso a causa de no ser una persona y son tan pocos.